Buenas noches, estimados colegas, estudiantes de medicina, asociaciones científicas y público en general. Me es grato hoy presentarles el curso denominado Herramientas de Manejo General del Paciente COVID-19. Agradecer la gran aceptación y colaboración, recibimiento que hemos tenido por muchas personas alrededor de todo el mundo y un agradecimiento especial a la Asociación Científica de Estudiantes de la carrera de Medicina. Este curso va a estar dividido en dos módulos. En el módulo 1 vamos a enfocarnos en el uso correcto de elementos de protección personal y toma de muestras PCR y test rápidos. Y en el módulo 2 ya estaremos entrándonos de lleno a la clínica, farmacología y recomendaciones actualizadas. Este año ha sido ciertamente un año lleno de desafíos en los que hemos visto cómo gran parte de los sistemas de salud del mundo se han visto colapsados. Es preocupante ver cómo cada día va incrementándose el número de pacientes contagiados, médicos, enfermeras y personal de salud que han enfermado gravemente o han muerto a raíz de esta enfermedad. Por eso es de vital importancia hacer un uso adecuado de estos elementos y tener en cuenta siempre a la hora de realizar un trabajo, el abordaje de estos pacientes, los más altos estándares, normas y cuidados de bioseguridad para evitar el contagio del personal de salud. Este es un tema que va a mantener nuestra atención. Vamos a estar abocados en él durante un largo tiempo más y recordar que la respuesta correcta y apropiada a nuestros problemas no es simplemente el uso de un ventilador mecánico. Vamos a iniciar. Es un virus nuevo. Allá por el año 2002 apareció el COV-1, luego en el año 2012 el MERS, provocando el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el año pasado, a finales de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, apareció el COVID-19. Recordemos que son coronavirus que poseen una alta contagiabilidad y pueden ser capaces de provocar una enfermedad respiratoria grave en las personas. Pero de la familia de los coronavirus existen también otros coronavirus que simplemente provocan un resfrío común. Recordar que la evidencia está rápidamente cambiante en todos los ámbitos, incluido el mecanismo de transmisión y los elementos de protección personal. Esto quiere decir que tal vez los conocimientos que brindemos hoy en día puedan quedar obsoletos o cambiar en los próximos meses o semanas. No siempre hay consenso en la literatura respecto a ciertos temas, como por ejemplo el uso de las mascarillas, cuáles son más recomendables, más seguras, el tiempo de vida útil que pueden llegar a tener y si se pueden realizar algún tipo de esterilización o reciclaje. Los mecanismos de transmisión para el COVID-19 son tres. Uno es por contacto, que va a ser variable en distintas superficies. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo el virus sobrevive de acuerdo a la superficie, un tiempo determinado, por gotitas, esto quiere decir por un estornudo, donde se liberan miles de gotas de flúor, o sea, de saliva, que contienen millones de coronavirus. Estos pueden alcanzar una distancia de 2.2 metros. Por aerosoles, el virus sobrevive en el aire hasta aproximadamente 3 horas. Algunos de los procedimientos que son más generadores de aerosoles han sido la ventilación mecánica, la intubación endotraqueal, la aspiración, las maniobras de resucitación cardiopulmonar, etc. Como les decía, la viabilidad del virus va a depender de las superficies y en condiciones experimentales se ha demostrado que puede sobrevivir en plástico 72 horas, en acero inoxidable 72 horas, en cartón 24,
en cobre 4 horas y en el aire 3 horas. La precaución de contacto en COVID debemos tenerla en cuenta porque existe una amplia distribución del SARS-CoV-2 en hospitales, concentrado principalmente en unidades de cuidado intensivo. Esto ha sido un estudio en England medido por PCR, en donde se encontró que el 75% en el mouse del computador, o sea, en cosas bastante comunes y de uso habitual, el 70% en el suelo, incluso de áreas sin atención de pacientes, el 50% en las suelas de los zapatos del personal de salud y el 44% se encontró en el aire cercano a los pacientes. Este estudio, que ha sido medido por el PCR, sí ha demostrado la presencia del virus, pero ha sido en condiciones experimentales y no reales, ya que de toda la carga viral que se ha encontrado, falta determinar si es que ha sido infectante o tiene capacidad infectante. El quiebre de precauciones fuera de la atención con pacientes ha sido uno de los errores en donde el personal de salud se ha contagiado de una manera masiva, similar a la comunitaria. En un estudio español demostró que el 38% de los trabajadores que dieron positivo a una prueba, no había diferencia entre las áreas administrativas versus las áreas de riesgo en contacto directo con los pacientes, como las unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso significa que en todo momento nosotros tenemos que considerar las etiquetas respiratorias, las normas de distanciamiento social, porque nosotros podemos tener un contagio intrahospitalario entre colegas similar al contagio en la comunidad. Podemos utilizar los elementos de protección personal de una manera correcta, seguir los protocolos, pero a veces esto no siempre es suficiente. Algunas de las medidas que hay que tener más en cuenta es que comer solo en los hospitales o a una distancia mínima de 2 metros con otra persona. En el turno, los descansos nocturnos deben ser solos en camas separadas, no compartir artículos personales como vasos, botellas, cigarrillos, y no compartir el auto a la hora de trasladarse o a la hora de salir del hospital. A veces se comparte el auto entre 2, 3 y 4 personas. Bueno, vamos a ver la higiene de manos. Es la intervención aislada más importante para reducir la transmisión de microorganismos de persona a persona. Consiste en 11 pasos, en donde tiene que tener en cuenta que el lavado hay que usar agua y jabón común o alcohol gel cuando este no se cuente al 60-70%. El lavado tiene que ser sin anillos, joyas, relojes o accesorios en las manos. Las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte, los antebrazos descubiertos y realizando una técnica adecuada de 11 pasos según la Organización Mundial de la Salud, con una duración mínima entre 20 y 40 segundos. ¿Qué son las EPP? Las EPP es cualquier dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador en salud para proteger de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad a la hora de brindar y realizar algún procedimiento. El uso racional de los EPP es que tenemos que tener un adecuado al mecanismo de transmisión. Por ejemplo, el de aerosoles, usar una mascarilla N95. Por ejemplo, procedimientos que no generen tanta aerosolización, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica con un resultado bastante seguro. Es un recurso limitado que nosotros debemos cuidar para todos, ya que alrededor del mundo está escaseando. La contención de costos y disminuir el riesgo de errores, ya que se ha demostrado de que hacer un protocolo, seguir un feedback, tener recomendaciones, asesoramiento de nuestros colegas a la hora de usar estos elementos va a disminuir los riesgos de error y los riesgos de contagio. Los costos también son importantes, ya que el costo de estos materiales se ha incrementado alrededor del mundo.
La ropa de trabajo es la ropa que nosotros vamos a usar dentro del ambiente hospitalario. Es una ropa que tiene que ser exclusivamente para estar en el hospital. Cuando lleguemos a casa tenemos que retirarlas, meterla en una bolsa plástica sin sacudir y luego llevar a la lavadora para realizar el lavado habitual. No debemos trasladarnos con esta ropa a ningún lugar y tampoco para salir del hospital. Las mascarillas. Ese es un tema amplio, pero vamos a abordar algunas de ellas. La N95 es la más recomendada para todo aquel tipo de procedimiento generador de aerosol. La KN95 es similar a la N95, solo que tiene un aumento de la protección contra la humedad y el aceite. La denominación 95 significa que son mascarillas que van a filtrar el 95% de las bacterias. La denominación FFP2 va a ser la denominación europea, que es similar a la denominación 95. Las quirúrgicas, como ya la mencionábamos, que van a servir y van a tener una utilidad bastante aceptable en el ambiente en donde no se generen aerosoles. Las máscaras de gas, si bien han sido creadas para un uso no hospitalario, por sus filtros de alta eficiencia y por ser reutilizables, cada vez se están aplicando más en los hospitales. Algunos prototipos nuevos, como el que podemos ver en la imagen, es una máscara de snorkel que ha sido adaptado con un filtro en la parte superior, filtros que son provenientes de los aparatos de ventilación mecánica, es decir, filtros HMEF con alta eficiencia de filtración para virus y bacterias. El escudo facial nos proporciona una protección adicional a nuestras mucosas, oral, nasal, ocular, una corriente de aire inversa, protección contra salpicaduras y gotas tanto en nuestro rostro como al barbijo, y de esa manera también una protección de contacto al impedir que nosotros llevemos las manos a la cara. La bata tiene que ser una manga larga, abierta atrás, preferentemente elástica y desechable y de fácil retiro. Los guantes nos proporcionan una protección de contacto. Estos no necesariamente tienen que ser estériles y recordar que el doble guante no reemplaza el lavado de manos. El uso de buzos, gorros y cubrecalzados no está ampliamente avalado en toda la literatura. El gorro opcional, que muchas veces se usa más por comodidad que por indicación. Los buzos, los overoles y los hazmat se encuentran los recomendados, ya que estos pueden incrementar los costos, se requiere un entrenamiento adecuado y hay el riesgo de contaminación en el momento del retiro. Este es un ejemplo de un protocolo para el uso apropiado de elementos de protección personal, en donde tenemos pasos para la colocación y pasos para el retiro de los elementos de protección personal. Es una estrategia recomendable que se realice un checklist en los centros hospitalarios para evitar de que se omita algún paso de estos protocolos. Y un feedback, eso quiere decir una retroalimentación negativa por parte de nuestros colegas. Al final del video voy a dejar unos videos para que ustedes puedan verlos en los grupos de WhatsApp, cómo es el protocolo del uso apropiado de los elementos de protección personal en un ambiente hospitalario. Esterilización es una estrategia inicialmente no recomendada, pero que ahora cada vez está más en uso. No se utiliza para mascarillas quirúrgicas, guantes ni batas blancas. Los protectores oculares se pueden realizar con una limpieza y desinfección con alcohol al 70%, con un paño suave. Las mascarillas N95 similares, según una recomendación de la CDC adaptada,
es que cada personal de salud debería tener 5 mascarillas para cada día. Una vez hecho el uso de la mascarilla, se la guarda en una bolsa de papel al terminar y esta se la rotula con el día en el que se utilizó y al transcurrir 5 o 7 días posteriores se puede volver a utilizar la mascarilla sin el riesgo de que ésta se encuentre contaminada, ya que durante ese transcurso de tiempo el virus va a disminuir su contagiabilidad o va a desaparecer por completo. No se recomienda la esterilización con otro tipo de materiales o de soluciones porque pueden afectar el filtro de la mascarilla, ya sea con alcohol o, por ejemplo, con algún método de esterilización que conlleve agua. Los test rápidos pueden ser una gran ventaja. Hay de tipo serológicos, antigénicos, son rápidos, económicos, accesibles, mejoran el cribado al aumentar el volumen de testeos que se hacen en la población y de esta manera se puede hacer como una detección rápida y oportuna de todos los casos que existan en la comunidad. Existen ciertas desventajas que son que existe mucho falso negativo y que todos los pacientes con una prueba de test rápido igual tienen que ir a confirmación por PCR. Estos test son similares a los test de embarazo y su detección es de anticuerpos que existen tanto en los fluidos corporales como en la sangre. Entonces, esos fluidos o sangre se colocan en esas tiras reactivas y pueden dar un resultado ya sea negativo, positivo o no concluyente. Como podemos apreciar en la imagen, en la primera parte a la izquierda, esa es una prueba negativa con una línea horizontal superior. La prueba positiva con 2 líneas y la prueba no concluyente con una línea horizontal inferior. La toma de muestra PCR igual es una prueba que detecta por el mecanismo de reacción de la cadena de polimerasa una amplificación de las moléculas o los genes del virus que puede ser detectado directamente. Esto en un laboratorio molecular de microbiología. Hay 2 tipos de tomas, tanto la nasofaringe como la orofaringe. En ambos se utilizan hisopos de rayón o dacrón de una longitud de aproximadamente 20 centímetros. En el caso de la nasofaringe se va a introducir por el piso hacia la pared posterior y con movimientos de giro, dejando un tiempo entre 15 y 20 segundos para que absorba toda la humedad y las secreciones, se retiran, se colocan en un tubo estéril con material virológico de transporte y se lleva al laboratorio molecular, siempre manteniendo una buena cadena de protección, ¿no? O sea, con una refrigeración entre 2 al 8% y con todos los cuidados de bioseguridad. La toma orofaringea se realiza similar a la nasofaringe, pero el hisopo se introduce sin chocar la lengua a las amígdalas palatinas y es ahí donde se hace la obtención de las muestras. Como conclusiones finales, hay que decir que no todo está zanjado y que toda esta información va a estar en constante cambio. El uso de elementos de protección personal es fundamental y para que sea adecuado debe ser basado en mecanismos de transmisión, con una técnica adecuada de instalación y de retiro de los EPP, lo justo y lo necesario para hacer un ahorro de recursos, reservar el uso de mascarillas N95 para procedimientos que generen aerosoles y hay que tener en cuenta mucho cuidado agregar con EPP que pueden aumentar el riesgo de contaminación y muchas veces no se encuentran justificados. Otras medidas de cuidado no pueden ser reemplazadas, como por ejemplo la higiene de manos y el distanciamiento social para evitar los brotes extrahospitalarios y siempre usar EPP cuando se tome una muestra rápida o PCR. Muchas gracias por su atención, espero que esta información haya sido de utilidad. Hay
un video de lavado de manos, el video del uso correcto de elementos de protección personal y finalmente un video para la toma de muestras PCR que yo voy a dejar para compartir en el grupo de WhatsApp y que así todos ustedes puedan ver y hacer un complemento con ese material audiovisual de la charla que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena noche.